Hoy en Televidente Capital. Los medios y los prejuicios entre vecinos. Alfredo Molano y su opinión sobre la frontera. Uno no sabe dónde está, ¿cierto? Porque la gente es la misma. Versión libre con Alfonso Gómez Méndez sobre periodismo y política. Es una relación difícil porque dicen se pueden aprovechar del periodismo para hacer política. Bienvenidos a su programa Televidente Capital. Muchas veces emitimos juicios sobre nuestros vecinos, países o personas basados en reacciones puramente emocionales o en estereotipos. Es el caso de las relaciones entre colombianos y ecuatorianos. Latinoamérica ha sido tradicionalmente caudillista, lo que se ha reflejado en dificultades para el fortalecimiento de instituciones democráticas y en el tratamiento emocional de las relaciones entre países vecinos. El respeto y la confianza que deben existir entre países vecinos y hermanos. Un nuevo elemento ha propiciado en ocasiones las pretensiones caudillistas de los gobernantes. Se trata de los medios de comunicación. Alberto Fujimori en el Perú fue uno de los primeros en comprender la simbología mediática en América Latina, que antes se limitaba, como en el caso de Jorge Eliezer Gaitán, a la radio. A finales de agosto y con poco cubrimiento por parte de los medios, se reunieron en Bogotá empresarias y académicas ecuatorianas y colombianas. El objetivo, identificar percepciones que fomenten el diálogo, tanto del sector público como del sector privado, entre ambos países. Si le queda una computadora, va a decir más encima que tú eres el culpable del bombardeo. Llegaremos a capturarlo con la coordinación del gobierno dominicano y a través de su policía. Serénese, presidente Uribe, cálmese. Yo creo que estamos en un momento en la región en que tenemos presidentes muy parecidos, con liderazgos fuertes, muy presidencialistas, muy desinstitucionalizadores, y que no le dan cabida a las diplomacias para actuar. Me parece que el conflicto ha escalado entre Ecuador y Colombia porque desde ambos lados ha habido comunicados irritantes que antes de tratar de tramitar las diferencias las exacerban, y creo que convendría más bien que los dos presidentes se callen y le dejen el espacio a la diplomacia que está hecha para eso, para tramitar momentos críticos, para buscar fórmulas de acuerdo, para poner en marcha mecanismos que permitan el desbloqueo de esta relación. Queridos colegas, qué difícil es creerle algo a alguien que ha mentido tanto y tantas veces. Tenemos medios de comunicación y medios de comunicación en los dos países. Hay medios de comunicación que han tenido la prudencia necesaria para no presionar, especialmente al grupo de diálogo que he venido, digamos, apoyando la Fundación Carter, del cual soy yo parte de los ecuatorianos, y han sido prudentes en no presionarnos, en mencionar cuáles han sido los resultados y los contenidos del diálogo, tanto con el presidente Uribe como con el presidente Correa. Pero hay otros, digamos, medios de comunicación que han tratado un poco de volver amarillismo este tema y más bien, en lugar de ayudar en apoyar el conflicto, más bien a ahondar el conflicto. Ahora hay un momento político de lado y lado. En el caso nuestro estamos frente a un proceso electoral de la nueva constitución, del sí o el no, y en ese momento muy difícilmente podemos tratar sobre el tema del conflicto, porque ahí me dirán un poco qué tanto el conflicto les ayuda o no les ayuda en el marco de la popularidad. Por lo tanto, no ven más allá de, digamos, la coyuntura política. Lo mismo pasa con el presidente Uribe. Hay una coyuntura política de lado y lado que de alguna manera ellos miden su popularidad o no popularidad en mantener o no mantener el conflicto. Los caudillismos mediáticos pueden ser de izquierda, de centro o de derecha, y a pesar de las diferencias ideológicas, sus estrategias terminan siendo muy parecidas. Es el caso de los presidentes Chávez, Uribe y Correa. Todos tres, en particular los dos primeros, han comprendido la importancia de la televisión, el medio masivo por excelencia, y lo han utilizado mediante constantes apariciones. El conflicto lamentablemente se ha vuelto un conflicto casi personal entre los dos presidentes. El presidente Uribe ha hablado unas 4 veces más largo de lo que yo hablé. Desde el punto de vista de los medios de comunicación, lo que yo sugiero es dejar que los presidentes tengan su propia dinámica, pero abordar el tratamiento del tema desde una perspectiva no personal,
dándole rostro humano al conflicto, pero de los rostros anónimos que están en la sociedad ecuatoriana y colombiana, y no, digamos, el conflicto en el Ecuador, digamos que la derecha en el Ecuador hace una posición mucho más procolombiana y mucho más de asumir la agenda de seguridad de los Estados Unidos. En cambio la izquierda se mantiene muy reticente a cualquier cosa que venga del presidente Uribe. Creo que los medios también han asumido desde sus propios prejuicios ideológicos lo mismo. Yo creo que hay que abordar el problema desde los hechos fácticos, desde el conflicto, desde las estadísticas, de cómo el narcotráfico permea las actividades de la sociedad, de cómo viven en cambio los colombianos en el Ecuador, sin poner las cargas de simpatía o antipatía, o si como yo soy de izquierda, entonces definitivamente solamente voy a presentar informaciones que carguen negativamente hacia el lado de Uribe o viceversa. La reelección del presidente Uribe en Colombia y la aprobación de la Constitución en Ecuador también propician en cada país la exaltación política. Con respecto al tema de los medios, el presidente tiene una estrategia de polarización, entonces ha colocado a los medios de comunicación como que fueran un actor político más. Los desacredita, los deslegitima, dice que son mentirosos. Entonces, al ser un presidente que tiene una popularidad tan alta y una alta credibilidad, eso ha minado a los medios, digamos que en un porcentaje considerable. La gente no va a leer el texto constitucional, es una constitución de 444 artículos. Lo que creemos los analistas políticos es que la gente va a aprobar o desaprobar la actuación del presidente Correa, y en base a esas simpatías o antipatías va a dar su voto. No va a haber un voto a conciencia del contenido de la Constitución. Nosotros hemos demandado de los dos presidentes que debe haber algún momento, al margen de la coyuntura política, de hacer un análisis y una reflexión de qué tanto perjudica esto a la población de frontera, aquellos refugiados colombianos para los cuales el municipio Distrito Metropolitano de Quito está trabajando, y aquellos desplazados que por conflicto que se produce en la frontera se producen problemas de seguridad, problemas de salud, de educación, empleo, es decir, todos esos problemas. Esa necesidad de mirar más allá es un mensaje que siempre les decimos a nuestros dos mandatarios de Ecuador y de Colombia, de que algún momento necesitamos de que se vea un poco más allá. Le pongo de ejemplo, en el caso de Ecuador, cuando tuvimos el diálogo con el presidente Uribe, yo había mencionado de que cuando tuvimos el conflicto entre Ecuador y Perú y Ecuador, un conflicto de guerra, las relaciones diplomáticas nunca se suspendieron, o sea, no había razón para que se suspenda. Fue uno de mis argumentos con el presidente Uribe cuando trabajamos en el diálogo, de que las relaciones diplomáticas no pueden romperse, tendrían que mantenerse, porque estas son necesarias para buscar una salida frente a este tema que es conflicto. En Colombia pareciera que lo único que sabemos de Ecuador y que eso fuera suficiente es que Ecuador es un país inestable. Eso es una simplificación, y en Ecuador a veces pareciera que solo se viera el tema del conflicto y no se vieran muchas otras dinámicas extraordinariamente ricas que están ocurriendo en Colombia. Entonces hay una necesidad desde los medios de comunicación de ayudar a conocer al país vecino, de superar esos estereotipos simplificadores, de tratar de que más ecuatorianos estén en los medios colombianos y más colombianos en los medios ecuatorianos, tratando de generar esa comprensión mutua de realidades complejas que estamos compartiendo y que nos están enfrentando. Queridos dominicanos, tengan mucho cuidado. Si el presidente Uribe cree que hay otro Raúl Reyes en Santo Domingo, viene y los bombardea. A veces graves incidentes le echan leña al fuego, como sucedió entre Colombia y Ecuador.